Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yodo, cáncer y verrugas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de los beneficios del yodo. Nosotros, por ejemplo, dentro de los Natural Slim, pues usamos con los miembros de Natural Slim, las personas que le damos servicio para restaurar el metabolismo, usamos un yodo líquido que se llama Tairol, ¿no? El Tairol es un yodo natural que viene de las algas. Las algas es la fuente principal de yodo natural, porque viene otro tipo de yodo que es como que viene de las minas, ¿no? Pero es un mineral pesado. Ahora, este es un yodo bien fácil de absorber por el cuerpo, ¿no? Que se viene de las algas. El yodo como tal tiene muchos efectos buenísimos, pero el yodo sabe horrible. Entonces, como sabe horrible, pues nosotros logramos, hace unos años, logramos que nos hicieran una formulación donde es yodo de algas, pero mezclado con glicerina. La glicerina es uno de los componentes de las grasas, que resulta ser dulce. Y como es dulce, se mezcla muy bien con el yodo y le da un sabor dulce, agradable. Quiere decir que entonces las personas pueden usar las gotitas de yodo de Tairol y no tienen ese sabor horrible que tiene el yodo de forma natural, ¿no? Si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de usar la tintura de yodo, que se usaba en los tiempos de antes, que se usaba para las infecciones y demás, tintura de yodo, pues se la trata de poner, es horrible, es un sabor bien fuerte, ¿no? Pero usamos el Tairol por eso. Ahora, nosotros nunca utilizamos el yodo en los miembros del sistema Natural Slim, a menos que la persona haya limpiado el hongo cándida del cuerpo. La razón para eso es que como el yodo mata hongos, pues no queremos que la persona empiece a experimentar una toxemia, sino que primero limpiamos el cuerpo de hongos y ya después que el cuerpo está limpiecito de hongos, entonces suplementamos con yodo. Y entonces el cuerpo lo puede absorber y no entra una toxemia por hongos muriéndose dentro del cuerpo, ¿no? Ahora, lo que quería comentarle en este episodio es que el yodo tiene una relación directa con el cáncer, con las verrugas y con otras condiciones, especialmente con el tema del metabolismo. Voy a la pizarra un momentito para explicárselo. El cuerpo humano, para producir metabolismo, pues necesita yodo. Aquí está la tiroides. La tiroides produce una hormona que se llama T4. Esa hormona se llama T4 porque esa hormona tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo unidos. Eso se llama T4. Fíjese que se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. O sea, en otras palabras, que usted no puede construir hormona de la tiroides sin yodo. Esa misma hormona T4, hay una enzima en el cuerpo que se llama diodinase, que convierte el T4 en hormona T3. Esa es la hormona activa de la tiroides, esa es la que le da energía, esa es la que quema grasa, ¿no? Esta es de almacenamiento, pero esta es la activa, la que le da mucha fuerza y energía y ganas de hacer cosas y quema la grasa. Esta hormona T3 se llama T3 porque tiene 1, 2, 3 átomos de yodo, ¿okay? Lo que hace básicamente el cuerpo es que con la enzima diodinase le corta este pedacito y la reforma otra vez en una D3, ¿no? Así que básicamente el yodo, o también se escribe como yodo, ¿no? Es el que permite que la tiroides tenga la secuencia de T4 a T3. Y esto es lo que controla el metabolismo, ¿okay? Usted no puede tener nunca un buen metabolismo si está faltando yodo. ¿Qué pasa? Pruebas que se han hecho a nivel mundial, pues más del 90% de la gente está deficiente de yodo. El yodo, pues, ha sido criticado, muy criticado, injustamente, por el establishment médico, ¿no? El establishment médico solamente quiere vender medicamentos y no quiere que usted sepa qué cosas usted puede utilizar para usted sentirse bien. Así que cualquier cosa que le pueda a usted curar un problema va a ser atacada. Ellos quieren que todo lo que a usted le pase en el cuerpo, todos los síntomas que usted tenga, terminen con alguna medicación o algún tratamiento de ellos. Básicamente esa es como la meta principal del establecimiento médico, ¿no? Del establecimiento farmacéutico. Vivimos en una época donde estas empresas gigantes, farmacéuticas y demás, tienen tanto poder y tanto ingreso que controlan hasta los medios de comunicación, porque ellos son los que ponen los anuncios grandes, ellos son los que financian, controlan las escuelas de medicina, porque ellos son
los que dan las becas, los que pagan los laboratorios, los que pagan golf a los médicos y demás, ¿no? Así que básicamente usted no puede creer todo lo que oiga de ellos, porque ellos la única intención que tienen es esta intención, es la única que tienen. Me sigue la del dinero, la plata, la lana, como le dicen allá en México. Ahora, para el tema del metabolismo, ¿verdad? Pues el yodo es esencial por esta razón. Ahora, ¿qué pasa? Que ya se ha descubierto que el yodo es un anticáncer. Así que el yodo es vital porque es anticáncer, fíjese. Una célula normal, ¿ok? Tiene 3 ciclos. Nace primero, crece y muere. 3 ciclos. La célula normal tiene un ciclo que nace, crece y muere en unos 3 meses. Las células de su cuerpo, la gran mayoría de ellas se mueren cada 3 meses. Así que más o menos cada 3 meses usted tiene un cuerpo nuevo. Hay células que son excepción a eso, como las de los huesos, que tardan año y medio en morirse, ¿me sigue? O las uñas. Pero la mayoría de las células de su cuerpo, cada 3 meses usted tiene un cuerpo nuevo, porque nace, crece, muere, nace, crece, muere. Ese es el ciclo de la vida. Por ejemplo, a usted se le va cayendo la piel y va saliendo una piel nueva debajo, y eso es parte del ciclo de la vida. Ahora, el cáncer es distinto. El cáncer es una célula que nace, crece de forma eterna. El cáncer es una célula eterna. Es una célula que no muere. Y por eso, al seguir creciendo, sigue invadiendo, sigue destruyendo y destruye el resto del cuerpo. La diferencia entre el cáncer, la célula cancerosa y la célula normal, es que el cáncer es una célula que no tiene muerte. A la muerte de la célula, a esta muerte, que es muy importante que se muera, a esta muerte se le llama apoptosis. La apoptosis es el acto de morir. O sea, si la célula no se muere, se puede volver cancerosa y seguir reproduciéndose por ahí. Después entra en metástasis, cuando viene a ver, acaba con el cuerpo. Así que la característica del cáncer es eso, no se muere. Sigue creciendo y sigue el tumor creciendo y destruyendo todo lo que hay a su paso y destroza el cuerpo. Y por eso el cáncer mata a la persona. Pero ya se descubrió en estudios que se han hecho que el mineral que le da la señal a la célula de que se tiene que morir es el yodo. O sea, que el yodo es el que controla y le da el mensaje a la célula de que tienes que morirte. Y cuando te mueres, ahora ya no eres cancerosa. Así que básicamente el yodo tiene un efecto anticáncer, también tiene un efecto antiverruga. Por ejemplo, si usted tiene verrugas, empieza a ponerse yodo y usted va a ver que las verrugas empiezan a caer, porque es antiviral, mata los virus que están dentro de la verruga. Así que el yodo tiene unas ventajas maravillosas. No se coma el cuento de que es algo dañino, porque realmente no lo es. Inclusive el yodo desintoxica el cuerpo del mercurio, del plomo, del aluminio, del fluoruro, de los metales pesados. Así que esa es la verdad con el yodo, y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.